Imagínate, estás de viaje en un destino de playa, el que más te guste. Para algunos será Maldivas, para otros Seychelles, Bahamas, mi tierra, Mallorca, el que más te guste, imagínatelo. Y estando ahí te animas a bucear, ya sea por primera vez o siendo buceador certificado, te animas a adquirir más experiencia y acumular inmersiones. Y buceas todos los días, incluso el mismo día en que debes tomar tu vuelo de vuelta a casa. Obviamente ignorando las consecuencias negativas que eso te puede acarrear. Pero antes de entrar más en detalle y que hablemos sobre ello, dime, ¿qué crees que te podría suceder? Ya que bucear es una de las actividades más atractivas cuando nos encontramos cerca de un destino costero, vamos a hablar de los factores a tener en cuenta cuando hablamos de bucear y tomar un vuelo con pocas horas de diferencia. Me llamo Sebastián, soy buzo comercial e instructor de buceo, y aquí vamos a tratar todos aquellos temas que nos interesan a los buzos. Antes de entrar en materia me vais a permitir un breve inciso, y es que han pasado ya 2 años desde que subí el último vídeo a este canal y sinceramente he de agradecer que he adquirido bastante experiencia en el buceo y de hecho a día de hoy ya puedo decir orgullosamente que soy instructor, cuando la última vez que grabé un vídeo para este canal creo que todavía ni siquiera era guía de buceo, no había obtenido mi certificación como Dive Master. Entonces espero poder transmitiros aquí ahora a vosotros esa experiencia que he ido ganando y por supuesto la que vaya ganando de aquí en adelante, que poderla compartir también con vosotros. Dicho lo cual, para hablar sobre este tema primero tenemos que entender qué presiones ambientales encontramos a nivel del mar, en altitud y a cierta profundidad en el mar. A nivel del mar, donde supuestamente pasaremos la mayoría de nuestro tiempo, encontramos una presión ambiental de 1 atmósfera. A partir de ahí, si vivimos una zona de cordilleras o nos vamos de excursión a la montaña, poco a poco nos iremos metiendo en un ambiente hipobárico, es decir, un ambiente por debajo de esa presión atmosférica de 1 atmósfera. Si por lo contrario, en vez de irnos de excursión a la montaña, nos vamos a hacer una inmersión, nos metemos en el agua y empezamos a descender metros y metros y metros, progresivamente nos iremos metiendo en un ambiente hiperbárico, un ambiente por encima de una presión de 1 atmósfera. En resumidas cuentas, si estamos a nivel del mar, 1 atmósfera. Si nos vamos a la montaña o cogemos un avión, menos de 1 atmósfera. Y si nos vamos a bucear, más de 1 atmósfera. Simple. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Veamos ahora cómo estos cambios, estas diferencias de presión, afectan al aire que respiramos. Y es que os pongo un ejemplo. Seguro que en alguna ocasión habréis escuchado o habréis visto en algún documental que los alpinistas profesionales, para sus expediciones de alta montaña, necesitan usar oxígeno adicional para alcanzar altas cumbres. ¿A qué se debe esto? Básicamente al hecho de que a esa altitud la presión ambiental es tan baja que afecta a la densidad del aire que ellos respiran, y eso afecta a la presión parcial del oxígeno presente. Por lo que, si no usan este oxígeno adicional, no podrían respirar con cierta normalidad. Pero bueno, más que hablar de alpinismo, nos enfocaremos en qué le ocurre al aire que respiramos mientras buceamos. Para calcular la presión a la que se encuentra expuesto un buceador a cierta profundidad, que la llamaremos presión absoluta, hemos de sumar la presión atmosférica, que como hemos dicho anteriormente, a nivel del mar siempre va a ser de 1 atmósfera, más la presión de la columna de agua que hay encima de dicho buceador, que lo llamamos presión hidrostática. Respecto a la presión hidrostática, sumaremos 1 atmósfera más de presión por cada 10 metros sumergidos. Un ejemplo muy fácil. Si un buceador se encuentra a 20 metros de profundidad, la presión absoluta será de 3 atmósferas. 1 de la presión atmosférica más 2 de la presión hidrostática. En total, 3 atmósferas. A nivel del mar, los tejidos corporales se equilibran con el nitrógeno disuelto a una presión parcial igual a la presión parcial de nitrógeno en los pulmones. Recordemos de paso que el aire que respiramos está compuesto aproximadamente de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases como podrían ser argón, CO2, vapor de agua, entre muchos otros. Como hemos dicho, cuando buceamos nos exponemos a un aumento de presión. Por ende, la presión parcial de nitrógeno en los pulmones cambia y los tejidos ganan nitrógeno para alcanzar un nuevo equilibrio con la presión del nitrógeno en los pulmones. Sé que esto último que acabo de decir tal vez suena un poco a trabalenguas, pero en pocas palabras, en el buceo, conforme nos vamos sumergiendo, vamos absorbiendo más nitrógeno debido al aumento de presión ambiental que afecta a la presión parcial de ese nitrógeno que también respiramos. Y por ende, conforme esa presión ambiental va disminuyendo, es decir, cuando vamos haciendo ese ascenso de vuelta a superficie,
ese nitrógeno que llevamos disuelto en nuestro organismo se va eliminando progresivamente. Además, dado que un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, la ley de Henry establece que a medida que buceamos más y más profundo, más gas se disuelve en nuestro cuerpo. Esto es válido para cualquier gas inerte que se respire, como es el caso del nitrógeno, que no interviene en ningún proceso metabólico. Ese gas inerte disuelto en el cuerpo de un buceador permanece en solución independientemente de la cantidad, siempre y cuando se mantenga la presión. Sin embargo, cuando esa presión disminuye, cuando el buceador inicia su regreso a superficie, más gas inerte disuelto sale de esa solución. Ahí la importancia de respetar una buena velocidad de ascenso, que sea controlada, progresiva y lenta, nunca por encima de 9 metros minuto, para que ese nitrógeno disuelto se vaya transportando a los pulmones y se vaya eliminando lentamente a través de cada exhalación. Si por lo contrario se asciende repentinamente y la presión ambiental, por tanto, se reduce a un ritmo superior al que el cuerpo es capaz de aguantar, se corre el riesgo de que se formen burbujas significativamente grandes que alteren los tejidos de nuestro cuerpo o alteren nuestros sistemas y nos produzcan lo que llamamos una enfermedad descompresiva. De todas formas, aunque respetemos todas las normas del buceo seguro y respetemos una buena velocidad de ascenso, ese proceso de eliminación de nitrógeno no termina cuando hemos regresado a superficie, ya que siempre queda un remanente de gas inerte, lo que llamamos un nitrógeno residual, que se irá eliminando progresivamente en las horas posteriores a esa inmersión. Este gas inerte residual se irá eliminando progresivamente en un tiempo en el que llamamos intervalo de superficie, que dependerá fundamentalmente del perfil de inmersión o inmersiones sucesivas que hayamos hecho, porque no es lo mismo hacer en un día una sola inmersión a 10 metros de profundidad que haber hecho 3 inmersiones sucesivas a lo largo de un día, en el que además hemos bajado incluso a 30 metros. Ese tiempo puede variar e incluso si hemos hecho varias inmersiones y profundas puede llegar a ser un intervalo de más de 24 horas. Para llevar a cabo esa eliminación de gas inerte residual de forma exitosa, entre otros factores, lo que debemos evitar es exponernos a más cambios de presión. Y una vez ese intervalo de superficie haya finalizado, volveremos de nuevo a un estado de equilibrio. Y es aquí donde os puedo empezar a responder a la pregunta que os planteaba al inicio del vídeo. La altitud promedio de un vuelo comercial ronda entre los 9.000 y 12.000 metros. Y si bien es cierto que la cabina se presuriza, no se hace a una atmósfera, no se hace a la misma presión que tenemos a nivel del mar, sino que se hace a la equivalente a 2.500 metros de altitud, aproximadamente 0,75 atmósferas. Como ves, si tomamos un vuelo a las pocas horas de haber buceado, que todavía seguiríamos en un intervalo de superficie, eliminando nitrógeno residual, nos veríamos expuestos a un cambio de presión ambiental, que como hemos dicho, es uno de los factores que debemos evitar en ese proceso de eliminación de nitrógeno, y aunque tal vez os parezca poca esa diferencia de una atmósfera a nivel del mar a 0,75 atmósferas, es una diferencia de presión bastante notable que al cuerpo no le conviene y podría haber consecuencias bastante negativas. De hecho, la mayoría de agencias de buceo y certificadoras recomiendan no rebasar los 300 metros de altitud en las horas posteriores a una inmersión, entre 12 y 24 horas de inmersión, lo que hemos dicho antes, durante ese proceso de eliminación de nitrógeno residual. Por lo que, por supuesto, nada de coger un avión, pero tampoco excursiones a la montaña, que eso es cierto que a veces los buceadores lo olvidan. Digamos que siempre es verdad que tienen muy presente el hecho de no puedo volar, pero a veces olvidan que el paseíto con la moto después de bucear e ir a un puerto de montaña, pues eso a veces se les pasa. En caso de no seguir estas pautas, correríamos el riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva. Del mismo modo que si estando a cierta profundidad buceando, subimos repentinamente a superficie sin respetar la velocidad de ascenso. Las consecuencias serían las mismas. Recordamos de paso que ante un posible caso de enfermedad descompresiva, debemos acudir lo antes posible a un hospital que cuente con cámara hiperbárica para el tratamiento de buceadores. Por ello es muy importante, antes de cada inmersión, saber la dirección y contacto de la cámara hiperbárica más cercana, para que veáis la importancia de no rebasar esa altitud mencionada cuando se precisa de un traslado aéreo porque el punto de inmersión y la cámara hiperbárica se encuentran muy lejanos entre sí, o bien se hace con helicóptero sin rebasar los 300 metros de altitud, o si el punto de inmersión se encuentra muy lejano a la cámara hiperbárica, que a día de hoy ya no es frecuente, pero en caso tal, se haría con un avión medicalizado especial con cabinas presurizadas. Recapitulando, si tenéis en mente realizar un viaje exclusivo de buceo o uno en el que queráis bucear bastante, recordad, muy importante siempre guardar un margen de seguridad de un día entero antes de tomar el vuelo a casa sin bucear.
muy importante. Y como recomendación extra, que os forméis como buceadores Nitrox, que os hagáis el curso de especialidad de Nitrox, ya que el Nitrox es una mezcla de aire enriquecido con oxígeno que nos permite tener márgenes de seguridad mayores, tener tiempos de fondo mayores y que los intervalos de superficie entre inmersión e inmersión no tengan por qué ser tan largos y que además, por tanto, buceemos de forma más segura. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sea muy útil, muy instructivo, y os dejo por aquí también mis redes sociales por si le queréis echar un vistazo. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, también hacedmelo saber en los comentarios y nos vemos a la siguiente.